¿Cuándo sería liberado el pueblo de Dios? ¿Cuándo acabaría Dios con toda esta maldad? Esa era la preocupación de Daniel. Muy buenas noches, hermanos. Feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Ronald, feliz sábado. Feliz sábado, Marcos. Feliz sábado a todos. Dios los bendiga. Esa preocupación se encuentra registrada en Daniel capítulo 12, versículos del 8 al 9. Y dice así: Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel estaba preocupado porque se le había presentado en Daniel 11 una serie de calamidades que le iban a pasar a su pueblo. Un cuerno pequeño que se levanta, un rey del norte representando al papado y todos los gobiernos de esta tierra en contra de su pueblo. Y él pedía: ¿cuándo va Dios a poner orden a todo esto? Finalmente, Ronald, había 3 fechas que marca el libro de Daniel que nos indican o nos lleva finalmente a ese evento en donde Dios empezaría a poner orden en este mundo y eliminar el pecado y liberar finalmente a su pueblo. Así es. Encontramos en Daniel capítulo 12, versículo 5 lo siguiente: Yo, Daniel, miré y vi a otros 2 que estaban en pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Yo oí, dice Daniel, pero no entendí. Dije entonces: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: Anda, Daniel, pues estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. El primer periodo profético que encontramos en Daniel capítulo 12 es el periodo que se menciona como tiempo, tiempos y medio tiempo. Es decir, 3 años y medio. En otras ocasiones hemos estudiado que estos 3 años y medio son años proféticos. Claro. Y los años proféticos tienen 360 días. Al hacer nosotros una multiplicación 360 por 3.5, nos da el periodo de 1260 años. Esos 1260 años era el tiempo durante el cual este poder, este rey del norte, como aparece en Daniel 11, versículo 36, iba a proferir o iba a hablar maravillas. Cuando habla de maravillas se está refiriendo a blasfemias. Este poder papal que se iba a hacer pasar por Dios, que iba a decir tener el poder de poder perdonar pecados y que iba a perseguir al pueblo de Dios, lo iba a hacer, sí, pero por 1260 años. O sea que, por ejemplo, disculpa que te interrumpa, eso de maravillas es lo que el papado se atribuye, que él puede perdonar pecados, y eso es lo que a Daniel decía, estas maravillas, ¿no? Exactamente, que este mismo periodo profético aparece en Daniel 7, y en Daniel 7 se nos habla de un cuerno pequeño que iba a hablar palabras contra el Altísimo, wow, claro, que es exactamente lo mismo. Este periodo de 1260 años inicia en el año 538, cuando el papado asume el poder civil y eclesiástico en Roma, y a partir de allí empieza a gobernar durante toda la Edad Media o la Edad Oscura en Europa, y llega hasta el año 1798, cuando finalmente se le quita el poder y se da la herida mortal que aparece en Apocalipsis capítulo 13, donde se nos habla exactamente del mismo poder. Entonces, Daniel en un principio no entiende, y es por eso que él pregunta: ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y Jesús le responde, él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Es decir, aquí nos da otro dato. En 1798, cuando este poder, este rey del norte, como aparece en Daniel capítulo, que es el papado, llega a su fin, en el sentido de que pierde el poder. Es decir, en 1798 la escritura nos indica que iniciaba el tiempo del fin, y que ahora es ese periodo en el cual nosotros vivimos, desde
1798 hasta la venida de Cristo. Ok, bien. En Daniel capítulo 12, versículo 11, encontramos otro periodo profético. Síganme. Y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Quiero hacer una aclaración. Cuando el versículo dice, y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio, ese hasta no debería estar. Realmente los traductores lo pusieron ahí porque quizás no entendían, pero realmente la traducción correcta debe de ser para poner. Entonces, si le ponemos para poner, dice entonces el original, y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio para poner la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Sí? ¿Qué es el continuo? Bueno, no es otra cosa que el continuo ministerio de intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo ascendió a los cielos, fue a interceder por nosotros. Pero el papado eso lo ocultó con la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? No es otra cosa, todo lo que impuso, todo lo que hablaba, blasfemias, maravillas, todo eso se le llama la abominación. Ahora, habría 1290 días, y ustedes saben que en profecías, días es igual a año, Ezequiel 4:6. Entonces estamos hablando de 1290 años. ¿Desde qué periodo podemos calendarizar esto? Aquí la descripción dice que desde el momento en que se empezó a ayudar al papado para poner sus aberraciones, hay 1290 años. Y la fecha exacta de comienzo de estos 1290 años está en el año 508. Ahora, ¿por qué el año 508? Ustedes recordarán que cuando cae el Imperio Romano en el año 476, el poder civil que apoyó al papado de los reinos germánicos fueron los francos, con Clodoveo. Ustedes recordarán que Clotilde, influenciado por los papas, se hizo esposa de Clodoveo y a raíz de este, ¿sí?, pudo trabajarlo para que fuera y apoyara precisamente al papado. Ustedes recordarán que allá por el 507, 508, Clodoveo empieza a perseguir a los visigodos, ¿sí? Con lo cual los francos se vuelven un aliado del papado. ¿Para qué? Para imponer. Encontramos entonces que desde el 508 hasta 1798 hay 1290 años en donde el papado, con ayuda del gobierno y los poderes civiles, impuso su abominación desoladora. Toda esa ola de doctrina falsa que hasta hoy persiste. Así es. Y finalmente en el versículo 12 de Daniel encontramos lo siguiente. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Es decir, 1335 años. Aquí es interesante porque el versículo no enlaza absolutamente nada con la profecía del versículo del capítulo 11. ¿En qué sentido? Bueno, ya no se nos habla acerca de maravillas, ya no se nos habla acerca de abominación asoladora. Simplemente se nos dice bienaventurados. Y bueno, entonces tendríamos que ir a la historia y ver, y es que si nosotros tomamos el año 508 como el inicio de estos 1335 días, cuando se empieza a quitar el continuo, se empieza a ocultar la verdad, más que nada. Sí, exactamente. Llegamos hasta 1843. ¿Y qué pasó en el año 1843? ¿Por qué bienaventurados los que llegaran o esperaran hasta esa fecha? Bueno, encontramos que en Estados Unidos se da lo que se conoce como el segundo gran despertar religioso. En ese momento, principalmente en la parte del noreste de Estados Unidos, al norte, se empezó a predicar, o se estaba predicando, la segunda venida de Cristo. El movimiento millerita predicaba que Cristo venía en 1843, 1844, y muchas almas en aquel momento abrazaron el mensaje creyendo entonces que Cristo finalmente venía en 1844. Y podemos ver en la historia que fue un periodo verdaderamente hermoso, porque las personas vendían sus casas, vendían sus propiedades, la gente dejaba sus negocios, porque Cristo estaba por venir. Entonces era dulce saber que Cristo venía, se acababa el pesar, se acababan los problemas. Entonces Daniel lo describe así: bienaventurados, bendecidos, felices los que
pasen o vean, estén allí, o que vivan en ese tiempo. En 1843, la profecía de Daniel nos llevaba entonces, o apuntaba hacia aquel momento cuando se iba a predicar acerca de la segunda venida de Cristo, lo que se creía como la segunda venida de Cristo, que finalmente sabemos que no fue así, sino que inició la labor de Cristo en el santuario celestial, una labor de juicio. De juicio. Así es. Precisamente los mileritas habían entendido, o Guillermo Miller, que los 2300 tardes y mañanas, 2300 años, anunciaban la segunda venida de Cristo. Ellos decían que la purificación del santuario era la purificación de la tierra con que Cristo iba a descender fuego del cielo y finalmente exterminar todo. Y es por eso que llegamos hasta esa fecha. Entonces, Ronald, 1844 iniciaba eso que tanto Daniel estaba preguntando y con lo cual se le estaba respondiendo. Bienaventurados los que lleguen a 1335 días. Sí, de hecho en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13 encontramos lo siguiente. Oí una voz que me decía desde el cielo, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Hay una conexión, ¿por qué? Porque justamente el mensaje que se empieza a predicar en aquellos tiempos, en el segundo gran despertar religioso, tiene mucho que ver con los tres mensajes, o el mensaje de los tres ángeles. Y el mensaje del primer ángel hablaba acerca del juicio. Dice así, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces vemos una conexión entre Daniel capítulo 14 y entre Daniel capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 14, en ambos hay bienaventuranzas y en ambos el contexto nos indica que se da una proclamación de un juicio. De un evento, solo que en Daniel iba a quedar cerrado, sellado, y en Apocalipsis ya lo encontramos totalmente desellado, o sea, ya se podía entender lo que iba a pasar. Exactamente, y vemos no solamente que se podía entender, vemos ya la proclamación de ese mensaje. Así es. A todo el mundo. Y es que precisamente la proclama que Daniel hacía, la respuesta era precisamente en 1844. El 22 de octubre de 1844, en los cielos estaba iniciando ese gran juicio, el juicio final, donde Dios precisamente iba a poner fin, o está poniendo fin al pecado, en donde Dios iba a juzgar todo lo que esta bestia, los poderes de este mal están haciendo a su pueblo, y finalmente iba a liberar a su pueblo. ¿De qué lo iba a liberar? De estos sistemas de maldad y finalmente del pecado, porque el juicio es la liberación del pecado. Hoy estamos viviendo en ese juicio, hermano, y falta algo, que Cristo se levante para concluir ese juicio y finalmente venga a la tierra por segunda vez a buscar a su pueblo. Oremos. Querido Padre, en esta noche, al abrir tu palabra nos llenamos de consuelo en saber que tu venida está cerca. Amén. Los tiempos proféticos se han cumplido y aunque aún quedan algunas cosas, Señor, que de acuerdo a tu palabra tienen que suceder, podemos con seguridad decir que tu venida está a las puertas. Sé con cada persona que nos escucha, que pueda, Señor, tomar la decisión firme de seguirte donde quiera que esté. Amén. Que al ir a tu palabra ellos puedan encontrar consuelo, seguridad y saber que a pesar de todo, tú estás al control de la historia. Y si estás al control de la historia, seguro que también estás al control de nuestras vidas. Acompáñanos a cada uno, llénanos del poder de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Novo sol de um novo dia vai raiar.